Ok, ahora vamos a comparar diferentes estructuras internas, o sea, diferentes átomos, con sus respectivas estructuras internas para clasificarlos en tres tipos: isótopos, isóbaros, isótonos. ¿Ok? Isótopos, isóbaros, isótonos. Los isótopos son los que más piden en los ingresos. Los isótopos son, acá, no, a ver, antes de empezar, perdón. Ya comparamos diferentes cantidades de electrones con respecto a los átomos neutros, ¿no? De cada elemento. ¿Qué pasaba cuando perdía, cuando ganaba o cuando eran iguales? Eso es con respecto a los electrones. Ahora vamos a comparar con respecto a protones y neutrones. ¿Ok? Bien. Bien, los isótopos son átomos del mismo elemento, o sea que tienen la misma cantidad de protones, pero que la masa es diferente. O sea, es el mismo número Z, número atómico igual entre los dos átomos, pero el número A entre los dos es diferente. ¿Por qué? ¿Qué difiere? ¿Cuál es la diferencia? Los neutrones. Cuando entre dos átomos tenemos los mismos protones y los diferentes neutrones, estamos en isótopos. ¿Sí? O sea, la masa entre ellos dos es diferente. Bien, esto explica el numerito con coma de la masa atómica de los elementos químicos dentro de la tabla periódica. Si ustedes ven la tabla, en la parte de la masa, se van a dar cuenta que todos los numeritos es coma, son decimales. Eso quiere decir que la masa en realidad de cada elemento está calculada con un promedio. Acá en la guía les voy a dejar la formulita para el cálculo del promedio. Es un promedio de la masa de todos los isótopos que existen en la naturaleza. ¿Cómo lo hicieron? ¿Naturaleza o el universo? Es lo mismo. ¿Cómo lo hicieron? Lo calcularon de acuerdo a una abundancia isotópica. Abundancia isotópica se refiere al porcentaje que hay de cada isótopo de cada elemento químico. O sea, por ejemplo, ¿no? Sabemos que existe el carbono 12 y el carbono 14. ¿Bien? Quiere decir que del 100% de los carbonos, o sea, de los átomos de carbono en el universo o en el planeta es como una porción del universo, del 100%, un porcentaje está destinado a que sea carbono 12 y otro porcentaje está destinado a que sea carbono 14. O sea, el carbono que tenga masa 12 y carbono que tenga masa 14. Entonces, el porcentaje de uno y el porcentaje del otro es la abundancia isotópica de uno y la abundancia isotópica del otro. Entonces hicieron un promedio, que ahí lo tienen. Eso les pasa a todos los átomos de los elementos químicos. Tienen isótopos, entonces tienen porcentajes con diferentes masas y de esa manera hacen un promedio, entre comillas, para calcular la masa atómica de cada elemento, porque no podemos tener la masa de cada uno de los isótopos, se nos haría re largo la tabla periódica. Entonces, bueno, encontraron esa manera para hacer como el resumen de las masas. En el cálculo siempre vamos a tener el resultado más cercano a la abundancia isotópica más grande, o sea, el porcentaje más grande, vamos a ver qué masa tiene, entonces el resultado de ese promedio va a ser muy cercano a ese, siempre. Después vamos a ver ejercicio y todo, ¿no? Con relación a eso, pero como para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, hay dos tipos de isótopos, los naturales y los artificiales. Claramente los naturales están en la naturaleza,
son los que ya vienen, ya están. Y los artificiales son los que se pueden manipular o los que se pueden fabricar, entre comillas, sintetizar dentro de los laboratorios. Esos artificiales no viven mucho tiempo, o sea, se desintegran fácilmente, pero bueno, existen y bueno, y se usan para diferentes cosas, no importa. Bueno, lo más importante es eso, que los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen masas distintas. ¿Por qué tienen masas distintas? Porque tienen distinta cantidad de neutrones. Clarísimo, ¿cierto? Bueno. Después están los isóbaros, que son elementos distintos, o sea, distinta cantidad de protones, pero que tienen el mismo número másico. O sea, que al sumar protones y neutrones, llegan a al mismo número de la masa, pero entre ellos son átomos distintos. O sea que tienen todo distinto. Tienen distintos protones, porque son átomos distintos, tienen distintos neutrones, pero si nosotros hacemos la suma de neutrones más protones, vamos a llegar al mismo resultado. Esos son los isóbaros. Si sumamos protones más neutrones, vamos a tener el mismo número, siempre y cuando sean elementos diferentes, o sea que tengan distinta cantidad de protones y distinta cantidad de neutrones. ¿Ok? La masa es la misma. Y después los isótonos son que tienen distintos protones, o sea que son de diferentes elementos, tienen distinta masa, pero tienen iguales número de neutrones. Los isótonos entonces difieren en la masa, en los protones, pero tienen la misma cantidad de neutrones. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la idea? Tenemos tres categorías distintas en comparación de átomos, en donde vamos a tener algo igual y otras cosas distintas. Lo igual en los isótopos son los protones. Dos átomos que tienen protones iguales. Lo igual en los isóbaros, la masa, o sea, la suma de protones y neutrones de cada uno me da el mismo número, o sea, igual la masa. Y lo igual de los isótonos, la cantidad de neutrones, la misma cantidad de neutrones. Entonces, isótopos, mismo protones. Isóbaro, misma masa. Isótonos, mismos neutrones. ¿Ok?